Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en la estructura interna del derecho romano, en su mismísimo esqueleto, el procedimiento. Porque, a ver, la historia de la justicia en Roma no es solo una historia de leyes escritas, sino de cómo esas leyes cobraban vida, o morían, en los tribunales. Es la historia de una auténtica arquitectura procesal que no paró de evolucionar. Y esta es la pregunta del millón, la que se hicieron los juristas romanos y la que en el fondo sigue siendo clave hoy. Para ellos la respuesta era un no rotundo. Un derecho sin una acción, o sea, sin una herramienta para hacerlo valer, era humo, una simple idea. La acción era la llave que abría la puerta de la justicia. Sin llave, te quedabas fuera. Bien, en nuestro recorrido de hoy vamos a seguir este camino. Primero, el concepto clave de acción. Después nos meteremos en el barro del formalismo arcaico, casi mágico, de las primeras acciones. Luego veremos la genialidad de la revolución del procedimiento formulario. Asistiremos a cómo el poder imperial lo centraliza todo y para terminar, veremos qué nos queda de todo aquello hoy en día. ¡Vamos allá! Venga, empezamos fuerte. Para entender de verdad el derecho romano hay que pillar su concepto más potente, la actio, la acción. Y ojo porque esto es crucial, y es justo al revés de cómo pensamos hoy. Nosotros pensamos, tengo un derecho, ahora busco cómo defenderlo. En Roma era al contrario. El jurista no se preguntaba, ¿tengo derecho a esto?, sino más bien, ¿existe una acción para reclamar esto? Si la respuesta era no, pues en la práctica no había derecho, punto. La acción era el derecho mismo en movimiento. Esta definición del jurista Celso es que lo clava. Es perfecta. La acción es el ius persequendi, el derecho de perseguir. Fijaos que no es algo abstracto, es un poder súper concreto que te daba la ley o el magistrado para poder empezar un juicio. Vale, pues ahora hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a la Roma más antigua, a su primer sistema procesal, las legis actiones. Las acciones de la ley. Un mundo que hoy nos parecería casi de hechicería por lo estricto que era. Imaginaos un tribunal donde no vale con tener razón. ¿Qué va? Había que decir las palabras exactas, hacer los gestos precisos, todo en un orden que no se podía cambiar. El juicio era un ritual solemne casi religioso. Si te equivocabas en una coma, en un gesto, estabas perdido. Y no es una exageración, ¿eh? El gran jurista Gallo nos lo deja clarísimo. Si ibas a reclamar unas vides, pero decías la palabra árboles, perdías el juicio. Así, sin más. Se acabó. Este formalismo tan extremo que al principio controlaban los sacerdotes, los pontífices, pues claro, mantenía la justicia en manos de una élite que era la única que se sabía los secretos. Y estos eran los únicos 5 caminos que había, ni uno más. 3 para empezar un juicio y 2 para ejecutarlo. Si tu problema no encajaba a la perfección en uno de estos moldes, te quedabas sin justicia. La manus injectio, por ejemplo, era brutal. Permitía al que le debían dinero apoderarse literalmente del cuerpo del deudor que no pagaba. A ver, para que quede claro, resumimos. Era un sistema súper formalista y todo de palabra, oral. El momento clave era la litis contestatio, donde se gritaba a testigos para que los presentes dieran fe de lo que pasaba. Y un detalle fundamental, la condena siempre era en dinero. Incluso si reclamabas tu casa, si el otro se negaba a devolverla, al final te daban una suma de dinero. Claro, este sistema tan rígido no podía durar. Roma crecía, el comercio se complicaba y hacía falta algo más ágil, más justo. Y la respuesta fue una de las creaciones más brillantes del genio jurídico romano, el procedimiento formulario, una auténtica revolución. Es que el cambio es de la noche al día. Pasamos de la rigidez a la flexibilidad, del ritual hablado a la lógica escrita, de un sistema solo para ciudadanos romanos a uno abierto también para extranjeros. Y todo gracias a la figura del pretor, que con su poder se convierte en la fuente viva del derecho, adaptándolo a lo que la sociedad necesitaba. El corazón de todo esto era la fórmula. Pensad en ella como una especie de programa, una instrucción por escrito que el magistrado, el pretor, le daba al juez, que era un ciudadano normal. Cada parte tenía su función como piezas de un puzzle. Esto permitía crear una fórmula a medida para cada caso, una maravilla de precisión y flexibilidad. Y este sistema consolida una división que es un clásico. La primera fase, in jure, es ante el magistrado. Aquí se discute el derecho, se fija el problema y se escribe la fórmula. La segunda fase, in judicio, es ante el juez, y él ya se encarga de los hechos, escucha testigos, mira las pruebas y dicta sentencia, pero siempre siguiendo las instrucciones de la fórmula. Pero claro, llega el imperio, y la república, con sus magistrados y jueces privados, empieza a desmoronarse. La justicia se centraliza, se llena de funcionarios, y nace el último gran sistema procesal de Roma, la cognitio extraordinaria.
Esta línea de tiempo lo muestra muy bien. El sistema de la fórmula, que fue el rey durante la época clásica, empieza a caer en el siglo III. ¿Por qué? Pues porque el emperador y su enorme red de funcionarios van absorbiendo todo el poder judicial. Al final, es Diocleciano quien le da la puntilla y lo consolida como el único sistema válido. Entonces el punto clave aquí es que la división entre el injure y el injudicio desaparece. Se acabó. El mismo funcionario imperial se encarga de todo, de principio a fin. La fórmula, esa herramienta tan genial, ya no hace falta. Todo se vuelve más jerárquico, más burocrático. Pero ojo, hay una evolución importantísima. La sentencia ya no tiene por qué ser en dinero. El juez funcionario, con el poder del emperador, puede ordenar que te devuelvan la cosa y usar la fuerza para ello. Esto ya nos suena mucho más a nuestros sistemas, ¿verdad? Bueno, hemos viajado por más de 1000 años de justicia romana. Pero esta historia no es solo una anécdota para historiadores. Sus ideas fundamentales siguen, hoy, vivitas y coleando en los cimientos de nuestro derecho. Pensad un momento. La idea de que necesitas una acción para ir a juicio, el concepto de equidad para que la ley no sea injusta en un caso concreto, la diferencia entre reclamar una cosa o reclamar una deuda, el principio de que un caso ya juzgado no se puede volver a abrir. Todo esto son ideas romanas, ideas que cualquier estudiante de derecho hoy en día usa a diario, a veces sin ni siquiera saber de dónde vienen. Y con esto llegamos a la reflexión final. Roma pasó de un laberinto de rituales a un sistema súper flexible y de ahí a un modelo controlado por el Estado. Cada sistema fue una respuesta a los problemas de su época. La pregunta que nos toca a nosotros es, ¿nuestros sistemas judiciales de hoy son de verdad esa llave que da acceso a la justicia para todos o se han convertido a veces en un nuevo laberinto de papeleo y formalismos? La búsqueda romana de un proceso eficaz, en el fondo, sigue siendo la nuestra.